que el diseño editorial se encuentra siempre en una constante evolución, posicionándose como un potente e inagotable recurso capaz de adaptarse a los contextos actuales. También nos parece importante mencionar que el diseñador editorial es un profesional que reacciona a las distintas realidades y domina los métodos para investigar, crear, producir e implementar proyectos que conquistan nuevas audiencias y nuevos escenarios. Y por último, que este diplomado, nuestra idea es que esté dirigido a los profesionales de las áreas creativas, dispuestos a relacionarse en cada una de las etapas del diseño editorial, impreso, pero sin perder como el estrecho vínculo que tiene con el mundo digital. Y acá los temas que nos interesa abordar en este conversatorio, uno es como que reflexionemos sobre el desarrollo conceptual que hay siempre en un proyecto editorial, entender sobre todo que el diseño editorial se vincula estrechamente siempre con el contenido y hay como una simbiosis y una retroalimentación constante entre ellos dos. Siempre incentivar el desarrollo de proyectos innovadores mediante la exploración de distintos materiales, formatos, lenguajes y técnicas. Entender que uno como diseñador, ahora más que uno diseñador, uno siempre es un director de proyectos, sobre todo un director de arte, y por lo mismo hay que poder dominar las distintas etapas del proceso de diseño en un proyecto editorial. Y por lo mismo también es muy importante conocer todos los procesos y técnicas, tanto artesanales como digitales, que permitan desarrollar diferentes piezas editoriales. También nos parece muy relevante poder conocer y revisar el proceso histórico del libro como una pieza editorial, y sobre todo la importancia que esta tiene desde una mirada actual. Y por último, es poder gestionar un proyecto editorial desde su principio hasta un final, y uno como diseñador poder llevar un proyecto a cabo completo. Dicho esto, empezamos entonces este conversatorio con Mario Lago. Mario es artista visual, con licenciatura en arte de la Universidad Católica, ha hecho diversas exposiciones individuales y colectivas en Chile, Francia, Alemania y Barcelona, y ha participado en bienales de libros de artistas en Italia, Lituania, Alemania, México y Perú. Mario, te dejo entonces para que empieces tú desde la historia. Gracias, Andrea. Bueno, la historia del libro y de la presentación es enorme, o sea, vamos a hacer una síntesis muy precisa. Parte con William Blake, que es este gran poeta que hacía sus planchas en cobre, y aquí se puede ver una página de sus libros, que es Los Cantos de la Inocencia, en que se puede decir que es el primer libro, el primer impreso. Él era editor, él era grabador, él escribía los poemas, los creaba, o sea, son los primeros pasos de hacer, ¿no es cierto?, un libro, un impreso. Se ocupaban las planchas y grabadas. Pasemos a la otra. Estos son es la bibliofilia, que es algo que implica muchos años de la historia del libro, a partir de 1700 hasta 1800, ¿no es cierto?, en que se trabajaba un pintor y un poeta. Entonces no había nada personal. ¿En qué sentido? Que puede ser una edición, un libro, sino que influenciaba siempre lo que se le decía. Se llamaba el libro de pintores. El pintor pintaba, el poeta decía lo que había que hacer. Ya eso eran verdaderas joyas de colección. Y aquí vienen ya los primeros poemas que van a tener una enorme influencia en el pop art y todo lo que viene después, las ediciones, las impresiones, que es Apollinaire, ¿no es cierto?, con el juego de dados, que tiene que ver con eso. Trabaja en las páginas en blanco y la palabra. Esto tiene mucha influencia, sobre todo en dadaísmo, surrealismo y todo lo que viene con el pop art y el diseño, ¿no? O sea, él es el iniciador de la palabra y la página. Pasemos a la otra idea. Aquí ya viene, ya se puede decir, una gran revolución, que es el futurismo italiano, en el cual ya se rompe totalmente las páginas, las tipografías, implican letras, dibujos, todos ellos eran sus propios editores, sacaban tirajes de 200, 300 pequeños libros, folletos que tiraban de aviones. Corresponde a una época, estamos hablando de 1916, 1915, la Primera Guerra Mundial, contra todo el sistema militarista, todo lo establecido. Entonces, ¿cómo se va interactuando lo social, lo político, las artes, el diseño, la tipografía, las letras, las palabras? Ellos son los que parten. Marinetti, Busoni, y van a tener mucha influencia en todo el diseño gráfico italiano, europeo. Pasemos a otra. Van a influenciar inmediatamente en el futurismo ruso, el año 27, los cuales los rusos cambian ciertas cosas los italianos, pero aquí aparece Malevich, ¿no es cierto? Aparece también la tipografía, las letras, y todos estos pequeños libros que ven ustedes eran hechos
de 100 ejemplares, 200 ejemplares, todo hecho a mano, con fotomontaje, fotografía, había toda una elaboración. Hay que pensar que se sale de la bibliofilia, ¿no es cierto?, del libro editado, impreso, a partir el creador, el diseñador propiamente tal, o sea, hasta ese momento estaba todo regulado. Entonces aquí hay una gran libertad, se mezcla la poesía con la palabra y mucho la política. Se empieza a meter la subversión, la política, en todos los textos, en todos los libros. Los rusos es fundamental, con Malevich a la cabeza. Y va a desembocar en el Dada, que es totalmente nuevo. O sea, yo tengo una revista que es muy interesante, que es Cabaret Voltaire, que son las copias de estas revistas. Una pieza preciosa, con varias revistas que no son más grandes de 20 por 30 centímetros, en los cuales se habla del Dada. El Dada es una ruptura total contra la burguesía, contra la guerra. Por supuesto fueron perseguidos después por todas las corrientes nazis, alemanas, pero la influencia que va a tener en el diseño es impresionante, este movimiento, ¿ya? Es muy grande. Que va a desembocar en la Bauhaus, que con la guerra Alemania queda prácticamente destruida, entonces todo lo que es el diseño de objetos, el diseño del libro, el diseño de gran parte de ustedes más o menos lo van a haber visto en historia, se va a ver influenciado, van a tomar cosas de todos estos movimientos, porque todos estos movimientos eran muy rupturistas. Entonces, muchas ideas, por ejemplo, estas líneas, estas formas de escribir, esta simbología, todo eso aparece en la Bauhaus, que era llevar al pueblo, a la gran masa, ¿no es cierto?, llevar el diseño, porque antes eran piezas únicas, entonces hay una sociabilización, que también va a ser perseguida por la guerra, por el nazismo, y se va este movimiento a dispersar hacia Estados Unidos. Pasemos a la otra, Andrea, la que viene. Bueno, acá hay un monumento, o sea, aquí podríamos hablar horas y horas. Dieter Roth, un gran artista americano, alemán. Él era tipógrafo, hacía letras para imprimir y crea estos libros. Estos son 2 libros en el cual empieza a mezclar los textos, las páginas, el diseño, los papeles, hacía tirajes de 500 ejemplares, todos ellos son sus propios editores, ¿ya? Grabadores, artistas, creadores. Entonces es muy interesante ver el diplomado, pienso yo, cómo la creatividad no tiene límite, o sea, se van todas estas páginas, hay que pensar, estos son libros de los años 50, imagínense ahora se ven totalmente actualizados, con papeles reciclados, tintas, etc. Es un gran, llamemos artista, fundamental en el libro, Dieter Roth. Veamos la siguiente, que va a pasar al movimiento Fluxus, que es otro gran movimiento también rupturista. Aquí ven ustedes un pequeño libro, folleto, porque todo ello, ¿cuál es la idea? Sacar, ¿no es cierto?, de que el diseño del libro, el libro es algo muy elitista, son ediciones pequeñas. No, ellos sacan muchas ediciones con sistemas offset, ¿ya? Van sacando con una máquina que todo el mundo tiene derecho a leer, todo el mundo tiene derecho a conectarse con estas realidades. Entonces, es como bajar del Olimpo todo lo que son las ediciones, ¿ya? Las ediciones eran caras, las tenían editoriales, y esto es una manera en que empiezan a conectarse de todos los países. Incluso yo creo que ellos se adelantaron a la internet. Se conectan alemanes con franceses, con ingleses, y todos son músicos, poetas, escritores, cantantes. O sea, es algo bien impresionante, ¿eh? Este grupo. Y también una gran influencia contra todo lo establecido. Y se llega ya a los años 60, que otro gran artista importante, Edward Ruscha, que es un artista americano, en el año 62, que hace este famoso libro, que es un ícono de las ediciones, ¿ya? Que sacó 1000 ejemplares y fotografió 26 gasolineras, y nada más que eso, y saca el libro, ¿ya? Esa es una edición numerada, firmada, pero en la cual se va viendo todos estos libros van a influenciar mucho el diseño y las páginas a futuro de lo que va a venir. Pasemos a la siguiente. Aquí está otro gran artista americano de los mismos años 60, que es Lawrence Weiner, en que él trabaja mucho la palabra, el texto. Aquí pueden ver, por ejemplo, estos son objetos,
los primeros objetos para llevar una bolsa, dice cada uno según sus capacidades. Y él trabaja mucho la palabra, el texto y el múltiple, que se llama. Son pequeños objetos que se van masificando, masificando, masificando y llevan un mensaje, ¿ya? Un mensaje muy preciso. Entonces él es como un pilar en la edición de los libros de artistas. Después acá tenemos a Marcel Brother, que trabaja de Apollinaire. Son libros que están tallados, están todas estas imágenes tan cortadas, entonces es impresionante cómo van utilizando la página en blanco, el texto que no aparece, el texto translúcido, etcétera, etcétera. Muchos elementos que van a ir apareciendo y que, bueno, se van a profundizar mucho más después cuando veamos el curso. Y aquí entramos a Latinoamérica, que puse a 4 autores fundamentales, a Felipe Ehrenberg, también muy importante, en el cual aquí un libro, todas las hojas son papeles reciclados, papeles corrientes, un craft, ocupaban todo lo que tenían, cartones, cuché, y siempre van contra todo lo que está establecido, contra el sistema, la idea periférica de sacar un libro original, un libro único, y es uno de los grandes, es un artista mexicano, editor también, que hace sus libros muy importantes, a Felipe Ehrenberg. Pasemos a la siguiente, y acá es otro gran, que es Juan Carlos Romero, un artista argentino, que tiene un libro sobre la violencia, ¿ya? Y él mezcla, ¿no es cierto?, imágenes ya grabados, y esto abrir, ¿no es cierto? O sea, hay que pensar que todo el arte latinoamericano en toda esa época era bien, estaba recién despertando todas estas corrientes que se van viendo influenciadas por el dadaísmo, el pop, ¿no es cierto? Como que se van pasando una u otra cosas que hicieron el arte conceptual y van tomando en estos autores, como Romero. Bastante importante dentro del corriente. Y aquí un hito, ¿no? Un ícono en Chile, que algunos ya lo van a conocer, la nueva novela de Juan Luis Martínez, en la cual se dice que es un ícono en la poesía visual chilena, y él trabajó alrededor de 1000 ejemplares, se demoró 8 años en editar esto, una edición, se puede decir, hecha a mano, con sus talleres, en la cual mezcla imágenes, poesías, letras inconexas, pone archivos, pone cosas de la Primera Guerra Mundial, después pone juegos, es un ícono en la impresión en Chile, en la poesía. Y el último autor, para terminar, es un uruguayo que es fundamental, que no da el tiempo para poderlo ver, pero es Clemente Padín, el cual ha trabajado todo lo que son las ediciones, desde ediciones mínimas, ¿no es cierto? Y siempre todos estos libros son ediciones de 500 ejemplares, 200 ejemplares, 100 ejemplares que los sacan ellos, fuera del establishment, fuera de las grandes editoriales, como una manera de acercar todos estos conocimientos. Ese es más o menos lo que les quería contar, o sea, un mundo bastante amplio y bueno, tenemos para conversar horas y horas de todo lo que hay acá con las impresiones. Es bastante largo, o sea, da para mucho. ¿Ah? Eso a grandes rasgos, así el panorama que yo veo de los íconos, los más importantes, en la edición, en el libro. Gracias, Mario. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Recuerden, los que tengan preguntas, que las vayan anotando en el chat, y después al final de este como conversatorio trataremos de aclarar las más posibles y podamos generar ojalá una conversación entre todos. Ahora nos quedamos con la Jimena Izquierdo. Ella es diseñadora de la Universidad Católica del Paraíso, magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile, magíster DEA en Museografía en la Universidad de Ciencias Humanas de Estrasburgo, Francia, directora de Izquierdo Diseño y Ojo Izquierdo, docente de la Universidad Finisterra y la Universidad del Desarrollo, y también investigadora de la Universidad Finisterra. Ya, Jimena, dale. Hola, estoy contenta de estar participando en esta charla online, primera vez que hago algo así, pero lo encuentro súper interesante el soporte y espero poder agradar con lo que estamos haciendo. Andrea. Dime. Vamos a parar en esta lámina, pero después tú puedes ir pasándolas nomás, ¿no? Vale. Para no detenerse. Bueno, aquí lo primero que quiero decir, que es lo que involucra el diseño editorial, y ante nada involucra dos nociones, uno que es el cuerpo humano y otro lo que es un soporte gráfico.
o un producto gráfico, y que tiene distintas connotaciones. O sea, el diseño editorial yo creo que está dividido en 3 etapas, y que cada una de esas etapas, al hacerlas como solventemente y creativamente y desde el conocimiento, se puede generar una pieza editorial que tenga alguna idea de creatividad y de innovación en cuanto a la herramienta gráfica y en cuanto al desarrollo conceptual de esta. Una es la creación de la idea. ¿Cómo surge una idea? ¿Cómo nace una idea? Y desde dónde podemos articular esa idea. Porque esa idea la podemos bajar a una pieza gráfica, como editorial, a un afiche, o a una obra de arquitectura, o a diferentes soportes. Entonces, cuando yo la quiero bajar a un soporte gráfico que tiene que ver, que está dentro del diseño editorial, estamos hablando del libro. Y el libro tiene 2 cualidades, que hay una proximidad y una identidad. Y eso significa que yo me hago cómplice con el libro. Entonces, necesito mi cuerpo, necesito mis 2 manos para tomar el libro y para ir dando vuelta a las páginas, y necesito el ojo que lee y que articula. Entonces, el cuerpo en esto es primordial para poder entender qué es lo que es el diseño editorial, porque hay un formato y hay un cuerpo, y esas 2 cosas son el eje principal para poder entrar en la temática. ¿Las puede ir pasando, Andrea, todas? ¿No? Vale. Entonces, la segunda idea es, después de la creación, es el momento de la producción. En la producción tengo que tener mucho conocimiento para poder unir las ideas a un soporte y unir esas ideas para que resulten desde al último término, que sería la impresión. La producción, tengo que tener conocimiento, tengo que tener mucho conocimiento para producir, y ese conocimiento tiene que ver también con una actividad creativa. Yo sé algo, pero no lo aplico directamente, siempre estoy aplicándolo en favor a la idea que tengo. Yo creo que esa es una de las grandes problemáticas del diseño editorial, que tengo una idea y generalmente puede crear una frustración al término. No es lo que quería, no es como lo hice. Entonces, para eso existe todo este mecanismo de producción, y la producción es, vuelvo a insistir, creación a su misma vez. Y después está todo el mecanismo que es la impresión. En la impresión también es a partir de conocimientos y a partir de nociones, y que esas nociones tengan articuladores de sentido en cuanto a dominar la imprenta, dominar lo que es el color, la prensa, separación de colores. O sea, hay un montón de herramientas de conocimiento que hay que volver a articularlas. Entonces, como los ejes articuladores de sentido, estoy hablando de estas 3 miradas. Lo que les quiero contar es que cómo pienso yo cuando hago un libro. Entonces, lo que pienso que es un libro es un mapa de navegación. Un mapa de navegación en el sentido que todos los componentes están articulados. De alguna manera, un libro es una brújula, que es una orientación. Y esa orientación tiene que ver con el recorrido de las páginas, pueden ser página a página, pueden ser intermitentes, pueden ser fotografías, pueden ser diferentes herramientas para poder lograr este movimiento articulador, porque lo que hay que pensar es que el libro no es fijo, y cualquier soporte gráfico no es fijo. Entonces, eso es un parámetro que hay que tener en claro cuando uno diseña. ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es la noción de color? ¿La noción de estructura? Hay piezas gráficas que tengo que implementar a través de otros materiales. Entonces, ahí viene toda una investigación del material también. Entonces, para estos ejes articuladores de sentido tiene que haber un relato. Y ese relato tiene que tener una claridad. O sea, yo no digo que hay que hacer así una persona que tenga todo muy, muy entendido lo que quiere hacer, pero a partir de ese relato viene una experimentación. Y esa experimentación es un tiempo que hay que tomarse, y un tiempo donde empiezo a entender que hay herramientas gráficas que me pueden ayudar. Llamo herramientas gráficas a lo que es color, tipografía, formatos, papeles, tintas, luces. Digo luces porque todos los colores tienen algún grado de luminosidad que aporta a un eje articulador de sentido que tiene que ver con
cómo articulo una fotografía con un color con la tipografía. Y la tipografía es un elemento esencial para transmitir y comunicar esa idea primaria. Entonces, muchas veces el diseño editorial lo que tiene que es por encargo. Entonces, ¿cómo construyo a través de un encargo un sistema gráfico que tenga que ver y me competa con mi manera de mirar el mundo o mi manera de construir el diseño editorial? Entonces creo que eso se basa a partir de conceptos y cada uno de estos componentes son una narración. El papel es una narración y un relato. O sea, la sensibilidad que la mano tiene al tocar un papel es única. Entonces no da lo mismo cualquier papel. La sensibilidad que tiene el ojo para registrar el color es única. Y la sensibilidad de la mano para recorrer el movimiento y encontrarle un sentido a este eje articulador también es único. Entonces, eso serían como las grandes temáticas. Y lo último que quiero decir es que al final todo comunica. Uno cree que está comunicando ciertos elementos gráficos y otros no. Y eso no es real, porque lo que comunica es la interrelación entre los elementos gráficos. Y lo último que quiero decir es que hay muchas herramientas para poder trabajar una idea y que después Beltrán más adelante se los va a contar, y que tiene que ver con, y como Mario lo decía anteriormente, tiene que ver con entender el conocimiento de la historia de la impresión de un libro para saber cuáles son los recursos, los formatos y cuáles son los sistemas de impresión que han habido a lo largo de la historia. Porque no es que nosotros estemos ahora imprimiendo solo de una manera. Yo creo que la particularidad del siglo XXI es que uno va hacia atrás, vuelve hacia adelante y anuda y reúne y relaciona distintas operaciones visuales de impresión. Eso, no sé si pasemos a alguna otra imagen. Y bueno, eso es, no, está bien, está bien. Y eso, gracias. Y Andrea. Bueno, gracias, Jiménez. Ya, bueno, ahora me toca a mí. Yo voy a hacer una intervención cortita. Bueno, yo soy Andrea Kuchakovic, soy diseñadora gráfica de la Católica, con diplomado también en la Católica. Soy directora de proyectos en la oficina de Draft Diseño y docente de la Universidad del Desarrollo. Y lo que me gustaría como conversar acá en esta como mini charla es una experiencia súper puntual de un proyecto que desarrollamos en la oficina, que es una revista que se llama TAFTEC, que el encargo viene de Estados Unidos, desde Boston, desde un lugar que se llama The Engine, que es como una gran incubadora de innovaciones tecnológicas, de ciencia, biomédica, salud, espacio. Y lo interesante que tiene este proyecto y desafío que fue para nosotros, y que un poco creo se cruza con todo lo que estamos conversando de la relevancia que tiene el diseñador en un proyecto editorial, es que uno ya dejó de ser el diseñador de las ideas de otro y uno se transforma en cierto modo en un director de proyecto, un director de arte, que no solo le da imagen a la idea o al contenido de otro, sino que uno trabaja con equipos, es un trabajo súper transversal, colaborativo, y que uno tiene que estar súper informado de los temas y saber reunir a ese equipo apropiado para cada contenido en específico. Lo que nos pasó en este caso puntual con este proyecto, que son temas súper ajenos a nosotros, son innovaciones relacionadas como con, como decimos en la oficina, que van a salvar el mundo 50 años más, relacionados con ciencia, con salud, con tecnología, temas muy ajenos, en donde el cliente más encima es gringo, y lo cruzo ahora un poco como con la situación que estamos ahora de confinamiento todo en nuestras casas, y que el trabajo es online, y que finalmente uno tiene que saber responder como a todas esas como necesidades desde la casa o online, en otro idioma, con otros materiales, con otras maneras de comunicar, pero finalmente uno como diseñador sí puede ser como ese hilo conductor y sí puede aunar equipos y poder plasmar en imagen las ideas de otros desde la visión que uno puede tener. Hasta el momento hemos hecho 5 TAFTEC, acá están estas primeras 4, cada una con un tema distinto. Esta revista se imprime afuera, lo que también es complejo porque uno tiene que manejar, uno tiene que poder como visualizar las terminaciones. Por ejemplo, las portadas de estas revistas se hacen todas en un hilado, algo como un hilado, que no es hilado exactamente, y nosotros tenemos que poder proyectar e imaginarnos cómo va a quedar ese cuño, o la folia,
o un barniz particular, o un pantón específico, una tinta flúor, porque eso se imprime allá, no lo supervisamos nosotros, no tenemos acceso a las pruebas de color, no tenemos acceso a las planchas, hay una persona que hace el vínculo allá, pero nosotros no lo estamos mirando. Entonces yo creo que ahí está un poco lo que decía la Jime también, de que el conocimiento que uno tiene que tener en terminaciones, en materiales, en tintas, en fin, conocer los procesos es súper relevante para cuando uno proyecta poder como achicar ese margen de error lo más posible. Al ser una revista en inglés, bueno, el idioma pasa a ser súper importante, pero más que nada poder como plasmar las ideas de otros. La revista nosotros la empezamos de cero, o sea, en el fondo la retícula que uno propone, el look and feel que tendría esta revista, se hizo todo acá, pero en una como constante retroalimentación con la gente de The Engine allá en Boston, para poder interpretar como todo lo que es la imagen corporativa de ellos, y todos estos temas que son tan ajenos. Hablamos de energía cuántica, de innovación de la NASA. Lo interesante fue que el encargo es no solo hacernos cargo de la dirección de arte, sino que armar equipo. Armar equipo significa contratar a los fotógrafos cuando sea necesario, contratar ilustradores para ilustraciones súper específicas, diseño de información. No sé si se fijan, por ejemplo, la imagen de arriba a la derecha, son unas máquinas de energía cuántica súper técnicas, súper específicas. En este caso, nosotros nos propusimos como oficina tratar solo ilustradores chilenos y diseñadores chilenos, entonces somos como, nos dicen allá en Boston que somos la fe chilena, que solo contratamos como a mano de obra chilena, y ha salido y resultado súper bien. Las ilustraciones de arriba son de una súper ilustradora que se llama Julie Carls, chilena también, que hizo como todo este diseño de información de estas láminas o sea, como de estas máquinas de energía cuántica. Abajo también hay como todas unas naves de la NASA que se fueron al espacio, hay mucho trabajo de infografía. El humor es súper permitido en estas revistas que podrían ser súper técnicas o información muy dura. Por ejemplo, las dos imágenes de arriba, la información, el texto trata sobre cómo hacer carne sino que es como proteína vegetal. Y en este caso, nosotros decidimos como dirección de arte enfrentarlo más con humor, y ahí contratamos a otro ilustrador chileno, Gabriel Ebensberger, y él desde su mirada, y nosotros como guiándolo un poco de cómo poder plasmar esta visión científica y cómo hacer una infografía de la mano derecha, incluso los retratos de los científicos como cabecitas que se ven de caras amarillas como si fueran de los Simpsons, son todos como propuestas de Gabriel, y con un súper buen recibimiento allá. O sea, y a lo que voy con esto, que cuando uno como diseñador se informa y propone, y es como convincente y está como seguro de lo que uno quiere hacer, hasta se puede hacer capitular con un tocino, como es como se ve en la página de arriba, hay una ave larga que está hecha en base a un tocino, y un científico que está realizando carne con proteína vegetal, le parece estupendo que hagamos una ave larga con tocino. Entonces, a lo que voy, que lo divertido y lo interesante del diseñador gráfico ahora es cuando uno se empodera y empieza a ser como director, pueden pasar todas estas cosas. En estas 4 páginas acá, el artículo también hablaba sobre la alimentación del futuro, en base también como a vegetales, y acá también contratamos a Julie Carls, y ella hizo toda esta pega de cómo poder plasmar y poder hacer una línea de tiempo, en fin, lo que sea, en base a ese tema. Acá temas variados, pero eso lo voy a pasar muy rápido. Acá era impresión 3D, y abajo biología sintética, también ilustradores chilenos, Rodrigo Larraín y Andrés Rodríguez, pero más que nada remarcar eso, como lo interesante que uno pone como al ilustrador y al diseñador a conversar directamente con un científico, o hablar a la par, y uno coordina y lleva adelante un proyecto de este tipo. Esto también tiene que ver como con el carbón y materiales del futuro, en fin, para no quedarme como detenerme más en eso, era cortito. Y este es como la última TAFTEC que se acaba de imprimir en Boston, lamentablemente no la tenemos por temas se va a demorar mucho en llegar ahora acá, este se acaba de lanzar, y este era el número relacionado con inteligencia artificial, el número completo. Esta, por ejemplo, la portada no se ve, pero acá tuvimos que también como poder proyectar cómo se vería una tinta flúor, aplicar cuño y folias negras, y esperemos que haya quedado bien porque no lo hemos visto todavía en vivo y en directo. Y después algunas páginas interiores, un poco con la misma idea de seguir con esta idea de TAFTEC, que es súper como innovador y tecnológico, información muy seria, pero a la vez muy en la vanguardia. Para este número contratamos otro ilustrador chileno que se llama Harold Bustos,
y él estuvo a cargo de casi todas las ilustraciones e infografías de este número. Este artículo en particular habla de cómo la inteligencia artificial se va a meter en temas de salud, de clima y computación. Y no sé, pues, como dato anecdótico, Harold tuvo que ilustrar como un científico. Nosotros le hicimos toda la dirección de arte y al principio hizo al científico con una jeringa como de las antiguas, de las que uno toma jarabe. Y ahí empieza como toda una conversación con los científicos al otro lado, que te empieza a explicar que estas pipetas ahora son de otra manera, cómo poder adelantarse en la imagen y que uno no quede como en el cliché de lo que uno piensa que son las cosas, y poder realmente meterse en la cabeza del científico. Después era un artículo que se hicieron entrevistas también a diferentes como académicos, científicos, diseñadores que trabajan con inteligencia artificial. Este específico hablaba de un profesor del MIT, y como Harold tuvo que, nosotros haciendo esta dirección de arte con Harold, el ilustrador, poder como plasmar esto de una mujer, metida en inteligencia artificial, en fin. Y bueno, eso, era un poco poder como contarles la experiencia de la relevancia de uno como diseñador, poder ser director de un proyecto, y cómo uno, si en parte, como desde los contenidos en adelante, se puede llegar a un proyecto a buen término. Y ahora los dejo con Beltrán. Hola, Beltrán. Beltrán es diseñador gráfico de la Universidad Finisterra, magíster en diseño editorial de Elisada Barcelona, director y socio de Persona Estudio, director de proyectos en DEO y docente de la Unidad Finisterra. Bueno, gracias Andrea por esta presentación y por la oportunidad de estar aquí. Yo lo que quiero hablar hoy día, y es uno de los puntos que me gustaría resaltar porque va a ir muy unido con el taller que me puedo hacer a mí, es el comprender la relación entre el diseño editorial y el contenido, y cómo el contenido nos va a determinar el formato, la página, la composición, la jerarquía, tipografía y las imágenes y la retícula en general de nuestro proyecto. Entonces, si quieres, puedes empezar por el primer proyecto. Seleccioné 3 proyectos que hice durante el máster en Barcelona, porque retrata muy bien a lo que les empecé a hablar de cómo el contenido empieza a ser predominante en la elección del formato. En este caso hicimos un libro que el tema en general era el humor, y a partir del humor uno tenía que hablar de en verdad lo que quisiera. Y tomamos como referencia a Nicanor Parra, y cómo él, a través de la escritura, no solo por lo que decía, sino cómo lo escribía, uno podía hacer un libro que tuviera humor, pero que a la vez fuera un libro súper de lectura y súper con mucha información muy dura. Entonces, lo primero que uno empieza a evaluar es, ya, el libro se tiene que leerse cómodo. Entonces, primero el formato tiene que ser un formato que lo podamos sostener con nuestras manos, que no nos cansemos. Ahí va también la elección del papel. Hay papeles que, a pesar de ser del mismo gramaje, tienen composiciones distintas. En este caso, elegimos un papel que se llama papel volumen, que es un papel que se ve más grueso de lo que es porque contiene mucho aire en su interior. Entonces, lo que da una sensación de que el libro queda una cosa un poco gruesa, pero a la vez muy liviana. También determinamos que este libro, si se llegara a realizar, fuera para alcance de todo. Entonces tiene solamente 3 tintas, que una tercera tinta es casi imperceptible, solamente aparece en algunas partes del libro. Y manejamos la información en 3 niveles, que el nivel número 1 es esta columna izquierda en cada página que habla de la biografía de Nicanor Parra, y que al pasar todo el libro se va hablando de su vida. Entonces uno puede tener el primer hilo conductor que tiene el libro, que es su biografía. El segundo nivel de lectura es a ver si puedes pasar un poco la página, Andrea. ¿Vuelvo atrás? No, hacia ¿Vuelvo adelante. atrás o...? No, hacia atrás, sí, hacia atrás mejor, porque después viene una cosa más técnica. ¿Ahí? ¿O más? ¿Ahí? Es que sí, a mí no se me mueve mucho lo que está pasando en la pantalla. Ya. Ahí está el contenido, no, déjalo ahí. El contenido que está a mano derecha o a la izquierda es
este texto un poco más complejo, que habla más bien de la antipoesía, de la poesía y de su historia como escritor. Y un tercer nivel de relato que tiene que ver con la navegación, que es donde está el número de página, va pasando su manifiesto. Entonces, de alguna forma tenemos 3 niveles y cada nivel tiene su propia manera de que actúan las figuras. Es un libro, mira, si avanza más adelante, en su estructura, cuando uno lo arma en el programa InDesign, aquí está como uno, así uno ve la página, pero así, cuando uno abre las retículas, se ve así. Entonces, si se fijan, puede ser un texto que se ve más o menos libre en una página, pero al armarlo tiene todas sus reglas. Aquí pasa lo mismo, aquí, como les contaba, a mano izquierda está su biografía, a mano derecha la antipoesía, y este verde que va haciendo pequeños guiños y se van comunicando las cosas, y la retícula es la que maneja cómo las cosas y los tamaños tipográficos se van desenvolviendo y comunicándose entre ellos para que no quede nada al azar ni nada al aire, a pesar de que se ve un libro sencillo o de lectura fácil, pero por detrás hay todo un armado que es el que pretendemos también pasar muy minuciosamente en el diplomado. Ahí si quieres pasamos ya al próximo, porque es un poco lo mismo, es como para hacer súper harto hincapié en lo complejo a veces que se hace hacer un libro, pero que a la vez poder mostrarlo como algo fácil. Luego vamos a un segundo proyecto, que es un proyecto de revista, que la diferencia del libro y la revista es más bien algo de periodicidad. Tiene que ver que el libro es una sola edición, generalmente se saca solamente una vez, y la revista tiene que estar armada siempre para más de un número. Entonces, como la grilla, la elección de los papeles y la elección de la impresión y todo, tiene que pensarse para poder hacer más de un número. Entonces, esta es una revista que el tema general también es el tiempo y cómo explicar distintos fenómenos del tiempo a través de algo que lo haga de alguna manera fácil para todo el mundo. En este caso, nosotros elegimos la teoría de la relatividad general y específica de Einstein, y el problema que nos surgió es cómo poder explicarlo de alguna manera fácil. Entonces, dentro de mucho tiempo de estudio, decretamos que el cine era una buena herramienta para explicar estos fenómenos del tiempo, y en específico las teorías de Einstein. Por lo que finalmente todos los gráficos y el desarrollo de la revista entera habla más de cine que de las teorías, pero a la vez uno termina aprendiendo mucho. Entonces, en esta revista también uno puede pasar de lo que era antes el libro de Parra, que hablábamos de un formato que tenía que leerse muy bien, era un poco más pesado, a este formato, un formato más de revista, que interactúa en un mundo totalmente diferente que el libro, y cómo la imagen y el texto tienen una importancia similar, ¿ya? En el libro anterior el texto era un 90% y esto un 10%, y aquí la fotografía y el texto son alrededor de un 60-40%. Y aquí ir mostrando más o menos también todas las cosas que podemos hacer con InDesign y cómo ir manejando esas cosas que uno puede manejar, que tiene que ver estos colores amarillos que me están indicando aquí el programa, me indica dónde se lee bien y dónde se lee mal. Entre más amarillo se lee más complejo, y entre más blanco mejor, y cómo los distintos tamaños y distintas tipografías se podrían ir conversando entre ellos sin necesariamente ser de la misma familia. En el caso anterior teníamos 2 familias tipográficas con
2, 3 variantes, y aquí tenemos 3 familias tipográficas, y una de las familias tipográficas tiene 57 variantes. Entonces, ¿cómo uno puede hacer la selección para que esas 57 variantes, cuál despejar y cuál ocupar, y cómo se ocupan en cada uno de los lugares donde nosotros queremos ponerlo? Cómo va a funcionar en la navegación, cómo va a funcionar en los destacados, cómo va a funcionar en el texto en general, y también esto también tiene que ver cómo va a funcionar en el mundo digital. ¿Ya? Yo creo que a pesar de que esté una charla y un diplomado en específico para medio impreso, uno tampoco tiene que perder de vista que esta revista o estos libros pueden ingresar a un mundo digital perfectamente. Entonces, las tipografías también tienen que ser acorde con eso, y los formatos y los tamaños. Uno nunca tiene que perder de vista eso. Y por último, un libro que también nos tocó, que teníamos que hacer un libro fotográfico, y el tema era libre. Lo que nosotros tomamos como tema era, esto lo hice con una compañera española allá, y lo que tuvimos que hacer, lo que nos surgió como algo muy gracioso que pasó, es que empezamos a ver nuestras fotos cuando niños, y de nuestros abuelos y de nuestros padres, y todas las fotos que encontramos eran muy similares, a pesar de ellas estar a 10.000 kilómetros de distancia, en generaciones distintas. Yo soy del 85, ella era del 92, y cómo estas historias, 2 historias de 2 personas totalmente desconocidas, se unían a través de las fotografías de nuestra familia, y este momento único que se efectuaba antes, cuando uno sacaba una foto, que no es como ahora que uno puede disparar 20.000 fotos y no tiene ni un costo. Allá, anteriormente, una fotografía era un precio específico. Entonces, la idea también de mostrar este proyecto es ver el lado también fotográfico, cuando la fotografía es el 98% del trabajo, y el texto es el 5%, 2% del trabajo. Y cómo la fotografía también no es una cosa que uno puede diagramar en el aire, sino que también tiene un sentido y tiene como un relato, que a pesar de no tener un hilo conductor como el texto, este hilo conductor finalmente pasa a ser la fotografía, o la manera que uno ordena ese contenido para que esté dentro de este gran como plan que uno hace al hacer un libro. Eso es lo que quería. Gracias, Beltrán. Y ahora, para terminar, con la Fabiola López. La Fabiola es diseñadora de ambiente y objetos de la Universidad Finisterra, magíster en diseño avanzado de la Universidad Católica, directora y fundadora de Encuentro Local, y docente de la Universidad del Desarrollo y la Universidad Finisterra. Dale, Fabi. ¿No te escucháis? Sí, tiene el micrófono apagado. Ahí sí, Sí. lo había dejado en silencio. Hola, quiero compartir con ustedes lo que a mi parecer es como la conjugación de todo lo que presentaron y todo lo que escuchamos anteriormente, y es cómo diseñar sistemas para que los proyectos editoriales se lleven a cabo, ¿ya? Cómo encontramos mecanismos, cómo le damos forma a encontrar una estrategia para que se pueda cumplir con la promesa o con el proyecto que queremos desarrollar. Y para eso existe una enormidad de literatura y metodología, pero desde mi experiencia y desde mi punto de vista vamos a ver en paralelo un set de imágenes que tienen que ver con mi experiencia y con los proyectos en los cuales yo estoy involucrada. Paréntesis, eso es uno de los eventos que yo organizo, que se llama Encuentro Local, y no solo la experiencia tiene que ver con la gestión de mis proyectos, sino también con lo que yo comprendo y absorbo de la gestión de muchos emprendimientos y proyectos de diseño chilenos, ¿ya? Me vinculo con muchas empresas que están desarrollando distintos proyectos editoriales o de otros tipos, y desde ahí yo empiezo como a entender un poco cuál es la realidad del contexto nacional a la hora de hacer gestión de proyectos. Entonces les decía que de alguna manera como diseñadora
creo que tenemos que tener la capacidad también de conjugar todos estos procesos creativos, esta capacidad técnica para construir proyectos y encontrar mecanismos para poder implementarlos, ¿ya? Para poder llevarlos a cabo, para poder llevarlos a un mercado determinado, para poder producirlos, para poder exportarlos, si es que lo queremos hacer así. Y quiero referirme a dos aspectos súper como puntuales de lo que a mi parecer tiene que ver con la gestión de proyectos editoriales. Hoy, más que nunca, los proyectos están todos vinculados a un propósito, ¿ya? Los proyectos editoriales son contenidos que persiguen una causa, son contenidos que o nacen en defensa o en protección de algún tema en particular, ¿ya? Por lo tanto, tiene que existir un proyecto de gestión que se haga cargo de ese impacto que queremos generar, ¿ya? Un libro, una plataforma digital, un objeto, lo que queramos entregar en cuanto a contenidos, están asociados a un propósito que tiene que generar un impacto determinado, que todos perseguimos algún tipo de impacto. Por lo tanto, la estrategia, la gestión que se configure, el mecanismo de cómo esto se va a llevar a cabo, cómo se fabrica, si es que ese evento se regala, cómo lo compartimos, cómo lo llevamos a cabo, tiene que hacerse cargo la gestión de ese impacto. Por lo tanto, tiene que ser súper coherente también con el discurso desde el proceso creativo. No podemos construir y diseñar un proyecto que tenga una narrativa, que tenga una identidad, que se desenmarque a la hora de ser implementado, ¿ya? Que no sea coherente con el mecanismo con el cual se imprime, o con los materiales con los cuales trabajamos, o con la forma en la cual se distribuye, ¿ya? Cómo se vende, cómo se regala, qué sé yo. Y como segundo aspecto, quería referirme a que tiene que existir a la hora de hacer gestión de proyectos editoriales una relación y una empatía con quién va a usar este objeto final, quién va a ser este lector, quién va a ser el usuario del proyecto que nosotros desarrollamos. Depende mucho también de que el proceso creativo esté en paralelo con un camino de gestión, ¿ya? No podemos al final del proceso buscar una forma para llevarlo a la imprenta o para poder ser producido en serie o para sacar ediciones limitadas, como sea que queramos hacerlo. Tenemos que en el camino estar vinculándonos con la necesidad del lector, con la necesidad del usuario, y por tanto diseñar un proyecto involucra también diseñar un proyecto de gestión, ¿ya? No tan solo incorporar metodologías o herramientas que ya existen para estrategias de proyecto, que sería muy fácil tomar algún método y aplicarlo a la hora de querer ejecutar un proyecto de diseño editorial, sino que más bien hay que ser como coherente desde el comienzo e ir diseñando de forma paralela el diseño de la ejecución, el diseño de la implementación, ¿ya? Y en eso hay que ir siempre considerando las realidades, las posibilidades, y a mi parecer Chile en particular tiene virtudes, riquezas, potenciales, que hay que ir involucrando en todos los proyectos editoriales, la riqueza natural, la riqueza, la historia que tenemos nosotros en torno a los recursos, a los materiales, tienen que estar involucrados también con nuestros proyectos editoriales. La narrativa tiene que estar vinculada también quizás con las alianzas con quienes nosotros podemos construir o ejecutar estos proyectos, quienes están involucrados en los contenidos, con quien nosotros conversamos para construir esa narrativa. Todo eso es parte del proceso de gestión y del cómo nosotros vamos a implementar o vamos a llevar a cabo estos proyectos. Desde mi punto de vista, siento que al tratarse de un diplomado de diseño editorial, creo que no podemos desvincular el proceso de diseño con el proceso de gestión. Desde mi punto de vista, sigue siendo diseño cuando tenemos que darle forma al cómo ejecutamos las cosas. No me quiero extender mucho más porque quiero que conversemos y quiero que partamos como con la conversación y con algunos otros quizás temas que quizás la audiencia, quienes están conectados, quieren ir tocando. Hasta ahí me quedo yo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Fran, no sé si tú tienes ahí preguntas en el chat que hayan... Hubo dos preguntas, pero la verdad es que Mario las respondió automáticamente en el chat. Abrí como
el tema, acá hay una. Dice, me interesa saber sobre la visión que tienen sobre el diseño editorial digital. Que sabíamos que era una pregunta. Sí, una buena pregunta. Bueno, es algo que hemos conversado harto, sobre todo cuando nos planteamos este diplomado, ahora este segundo semestre, y sobre todo con la situación que estamos viviendo actualmente todos en nuestras casas por el coronavirus, y la verdad es que la respuesta igual es bien lógica y bien evidente. Un diseñador editorial, un diseñador en general, independiente que se especialice en las áreas que sea, siempre se vincula y se relaciona con el área digital. El diseño editorial, por mucho que uno haga diseño editorial impreso, uno siempre lo proyecta, lo visualiza y lo puede adaptar a este mundo digital. Entonces creemos que va súper relacionado, va muy de la mano. En ningún caso uno anula al otro, sino que se potencian y se vinculan. Y lo pensábamos así claramente, que el diplomado ese cruce también, que finalmente, aunque es un diplomado en diseño editorial impreso, siempre está esta como vinculación con lo digital y este como plus que le da, o esta retroalimentación constante que debiera haber. Eso creo yo. No sé, Beltrán, si queréis sumar algo más. Sí, yo lo que me gustaría como aportar a eso es que de alguna manera tenemos que perderle el respeto a ese mito que se dice que la era digital vino a quitarle el espacio al soporte impreso, porque han pasado ya unos 20 años, desde los 2000, que estamos en el mismo que los iPads iban a parar con la impresión, que los soportes de Amazon también, la venta de ebooks y todo. Pero el mundo, yo creo, y la gente ha demostrado que finalmente lo contrario. O sea, yo creo que estamos en un periodo donde, si bien en Chile están desapareciendo casi todas las revistas impresas, esta semana desapareció la revista Viernes, desapareció la revista ED, de sus versiones impresas, pero en el resto del mundo yo creo que pasaron esta ola y ya se está imprimiendo como nunca antes. Sin, obviamente, perder la oportunidad, porque finalmente es una oportunidad y no es descartable lo uno con lo otro, de tenerlo en soporte digital para llegar a más gente. Pero finalmente el imprimir, yo creo que está bien, ahora está bien como potenciado, y están saliendo cosas bastante interesantes y bastante bonitas en el resto del mundo. Entonces, creo que la gente que se pregunta por qué tomar un diplomado, máster o lo que sea en temas editoriales, y que esto no te va a servir de aquí a 5 años, yo creo que todo lo contrario. De hecho, estas instancias como que resuelven ese problema y te resuelven y de alguna manera solucionan ese problema, y decir, oye, yo puedo convivir con ambas cosas, y la revista digital o el libro digital son tan válidas como y tan importantes como el impreso. Perfecto. Hay otra pregunta que es para Fabiola. Perdón, pero yo quería agregar algo. Perfecto. Dale, Jimena. Mira, bueno, yo soy de una generación en que partimos haciendo todo con pegar fotomecánica, pegar textos y hacerlo todo en una mesa de luz e imaginarse cómo eso iba a llegar a ser impreso. Y al final era como un mecanismo que todo el rato uno se imaginaba y decía, bueno, ¿y esto cómo va a quedar? Y uno pedía un rollo de todo un libro en fotocomposición y te entregaban un rollo como de, no sé, 30 o 40 centímetros de diámetro donde estaba todo el libro ahí. Y uno decía, espero haberlo hecho o haberlo pensado el libro completo de una manera ejecutiva, fácil o sencilla, porque después me puedo equivocar demasiado y se puede ir todo esto a la basura. Y no sé, y era carísimo hacer ese mecanismo. Bueno, y después hubieron distintos procesos que van ligados al mundo digital y que empezaron a aparecer todos los programas para poder trabajar en un soporte, no sé, el PageMaker o distintos programas. Y eso fue todo un desafío de cómo logro traspasar este mundo que era todo manual y pegoteo y con unos olores espantosos, hasta con Agorex, ¿no creen? ¿Cómo lo traslado
a esto de un programa en que yo tengo que anticipar nuevamente lo que quiero hacer. Ahora, con menos error, porque uno puede ir de alguna manera interviniendo o equivocarse, volver a hacerlo, hacer la prueba, el error, y viene toda una investigación con la cabeza, o sea, pensando en que ya no es manual. A mí personalmente me costó ese traspaso, pero después empecé a darme cuenta todas las garantías que tenía, y eran unas garantías fantásticas, porque se abría un mundo de experiencia, un mundo de probar cosas, un mundo de volver a articular la fotografía con el texto. Y ahora resulta que hay un proceso en que nuevamente tenemos que cambiar, porque cuando uno diseñaba o diseña en el InDesign, está pensando en un soporte gráfico que va a salir en papel, o sea, nuevamente tiene que hacer un mecanismo que reemplace una cosa por otra. La creación tiene que ver con anticiparse a dónde quiero llegar y cómo voy a llegar. Entonces, de alguna manera, nuevamente hay que hacer ahí un cambio de switch en la cabeza, y que desde lo digital se traspasa al papel. Entonces, cuando es de lo digital a lo digital, personalmente creo que hay miles de posibilidades, y que además está a la mano, está una cosa con la otra. Hay muchas revistas digitales que nuevamente son las mismas operaciones visuales. Cómo hago que recorra, porque yo puedo tener zoom, ampliar la tipografía, agrandarla, achicarla, y todo eso también influye en el mecanismo de cómo diseño para digital. Entonces, hay muchas más herramientas, que no es solamente pasar de una página a otra. Entonces, toda esa implementación nueva, tecnológica, habría que sumarlo a un proceso digital en cuanto a cualquier soporte gráfico que se tenga. Y el digital no anula lo impreso, y lo impreso no anula lo digital. Eso. Perfecto. Hay una pregunta para Fabiola, que es ¿cómo se desarrolla hoy la gestión en tiempos de crisis? Fabiola, estáis sin micrófono. Ahí, ya. He escuchado mucho la frase del tiempo de crisis, aparece en distintos contextos, y la verdad es que yo siento que tenemos que abordarlo desde otra perspectiva también. Estamos viviendo, sí, un momento de crisis, pero también estamos viviendo un momento de cambios, ya un momento de apertura, un momento de transformaciones, un momento brusco, que no estábamos preparados, un momento veloz, de cambio. Siempre estuvimos viviendo cambio, lo que pasa es que ahora fue inmediato, sin previo aviso, y fue brusco. Pero lo que está ocurriendo es que se están abriendo también otras instancias, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora todos juntos en esta escena. Probablemente muchos de ustedes no podrían haber llegado a esta charla presencial, porque ya sea porque el tiempo o el transporte o el quehacer de un horario a otro no nos hubiese permitido estar reunidos. En esta oportunidad las plataformas digitales estaban preparadas para resolver ese tipo de situaciones. Por lo tanto, si bien estamos en crisis, estamos transformándonos y tenemos que hacer oportunidad de eso. Por lo tanto, creo que al igual que cualquier postura o metodología ante la gestión de proyectos, lo primero es estar muy conscientes del contexto, estar muy atentos y muy conectados con lo que realmente está pasando, no con lo que particularmente nos pasa a los que somos los creadores o los autores de proyectos. Tenemos que estar muy vinculados y estar muy conectados con lo que está realmente pasando en las personas que van a finalmente recibir nuestras creaciones, recibir nuestras propuestas, recibir nuestros proyectos. Y en ese sentido, creo que la gestión depende de que seamos empáticos, de que seamos conscientes, de que estemos informados y de que estemos reaccionando al contexto. Por ejemplo, al cómo implementamos proyectos tecnológicos o no, o el cómo, al contrario, mantenemos esa relación táctil que tienen los proyectos editoriales desde la distribución puerta a puerta. La gente quizás se está queriendo vincular más todavía con el papel, por lo tanto podemos desarrollar y seguir defendiendo proyectos que repercutan en objetos impresos y que se entreguen a domicilio. Quizás cuántas otras oportunidades pueden estar habiendo, tanta educación que se tiene que impartir desde las casas
Por lo tanto, eso se traduce en cantidades de proyectos nuevos. Así que, desde mi punto de vista, el cómo se desarrolla la gestión en este proceso es teniendo los ojos bien abiertos y siendo muy conscientes y conectados con el contexto. Perfecto. Hay una última pregunta, pues la verdad es que hay varias que tienen relación como con el diplomado, y esas preferiría como dejarlas de lado y que nos hagan como internamente las preguntas, o a través de la página web y a través de la coordinadora del diplomado. Hay una última que dice, ¿creen que los cambios en la digitalización del diseño editorial afecte en cómo se están diseñando nuevas tipografías? En el sentido de que se busque crear mejores tipografías para una lectura digital y no tanto impresa. Yo me imagino, yo creo que sí, o sea, claramente hay una dualidad en las tipografías, antiguamente se diferenciaba mucho más lo que es la tipografía impresa de la tipografía para soportes digitales, todavía existe esa diferenciación y creo, así como también están las tipografías que funcionan para ambos formatos. No sé la respuesta exacta, la verdad es que yo no soy especialista en tipografía, pero tengo la sensación de que sí, que las tipografías actualmente tienen que tener esta doble función o de frente tener muy claro y muy específico si son para un formato o para el otro, ya que claramente hay un tema de legibilidad y de compatibilidad que es muy relevante. No sé, Beltrán, si tú quizás que puedes complementar. Sí, lo que también es más o menos complementar lo que tú decías, que generalmente lo que están haciendo ahora las casas tipográficas, las fundiciones, es que no están dejando de lado, y esto es lo mismo que hablábamos antes, no está dejando de lado la impresa o la digital, por un lado, sino más bien que ahora todas las tipografías que uno puede encontrar en las diferentes páginas tienen ambas opciones. Hace muy poco tiempo, unos 10 años atrás, no tenían la opción digital, pero ahora se están incluyendo estas digitales. No pasa que de alguna manera están desapareciendo las otras, se les está haciendo más, como están haciendo más para digital, sino que por primera vez están igualando la cancha. Entonces, claro, se ve que surge más lo digital porque nunca estuvo tan presente, pero ambas cosas están ahora muy bien alineadas. Entonces, puede parecer que hay más digitales, pero no están así. Sí, ahora están siendo mucho más cuidadosos con el armar y con especificar cuáles son las diferencias de una y otra, y uno tiene que estar al tanto de eso. O sea, ya uno no puede hacerse el loco con, es para web o no es para web, sino que uno tiene que saber por qué funcionan en un dispositivo y en otro. Perfecto. Y una última. En el ámbito del diseño de impresos nacionales, ¿cuánta presencia tiene el diseño ecoamigable o es un factor que que se considera no? El factor ecoamigable se refiere como a usar materiales sustentables y procesos de impresión. Si se refiere a eso, claramente es súper importante en todo lo que es materiales impresos. Cuando uno trabaja con imprenta, la imprenta pide esos certificados. Uno por lo general, ya la mayoría de los papeles vienen con esos certificados, las tintas, y los mismos clientes están pidiendo que cuando uno haga estos proyectos impresos, uno pueda como que venga impreso ese certificado, esa validación de que todos los materiales y los procesos correspondientes sean, como dice aquí Andrea, ecoamigables. Así que en ese sentido, cada vez están teniendo más presencia, y no solo presencia, sino que se convierten en una exigencia, por parte del cliente y por parte de las normativas también. En ese aspecto, yo creo que los diseñadores tenemos una responsabilidad enorme en este tema, porque muchas veces los clientes no están al tanto de todos los papeles o todos los mecanismos más sustentables que han ido apareciendo a lo largo de, yo creo de 5 años, y el último año ha sido mucho más fuerte la aparición de papeles especiales, tintas especiales, por ejemplo, volver a ocupar todo lo que desechan las máquinas, entonces volver a repensar eso. Y creo que esa responsabilidad como diseñadores tendríamos que saber antes de crear cualquier pieza gráfica cuáles son los elementos sustentables, cuáles son los papeles, cuáles son las tintas, cómo puedo aportar como diseñador.
porque claro, ahora estamos en diseño editorial, pero también está toda la problemática del diseño de envase, y después viene toda la problemática de qué desecho y qué no. También existe la posibilidad de generar un diseño tal que la persona se quiera quedar con ese objeto o con esa revista o con ese libro o con esa caja de envase, para que después el mecanismo no sea una operación de desecho, sino que se vuelva a articular en la vida cotidiana. Entonces hay muchos mecanismos para poder hacernos responsables de lo que somos. O sea, de partida decirle, no sé, si hay un cliente, a mí me ha tocado, clientes que le digo, oye, con la certificación tanto, y te preguntan, ¿es más barato o más caro? Entonces tú tienes que convencerlo de que en verdad es lo que, no tiene que ver con un valor comercial, sino que tiene con un valor intrínsecamente humano. Entonces empiezan a haber todas estas otras problemáticas, que el calentamiento global, qué hacemos con tantos objetos, el uso. Y otra cosa que es muy importante es, yo le digo a mi alumno, me lo digo a mí mismo, ¿esto que estoy haciendo tiene importancia o da lo mismo? O sea, yo no hago publicidad porque me parece que estos folletos se botan a la basura y no lo haría por nada en el mundo. Entonces, también tiene que ver con la ética del diseñador, hasta dónde queremos llegar, hasta dónde no. Y eso es algo que deberíamos de tener claro como profesores, docentes de la universidad o de cualquier lugar, ¿cómo tenemos que trabajar este tema? Porque en verdad es una muy buena pregunta. Es una pregunta que se saben ciertas cosas, pero no hemos profundizado. O sea, deberíamos hacer una charla sobre esto, o qué se hace a nivel mundial. Hay muchos referentes a nivel mundial. Entonces, en ese aspecto tenemos que ser muy éticos y muy responsables, porque podemos generar, no sé, mucho desecho en el mundo. Eso, y la problemática ambiental es tan grande que tenemos que ser responsables. Eso es lo que yo pienso. Ya, gracias, Jimena. No sé si ustedes como equipo y docentes de la charla quieren hacer algún comentario final. Hay una pregunta de Jaime. Dime. Que dice si la labor del diseñador se puede extender a otros campos más allá del diseño, ver lo económico, la gestión del proyecto. Yo creo que toda la historia del libro, todo lo que yo di el resumen, eran creadores, autores, vendían sus libros, gestionaban los recursos. O sea, creo que más que nunca ahora hay que retomar eso. Le diría a Jaime que hace esa pregunta. O sea, hay que gestionar todo, no solo esperar que vengan a financiarnos un proyecto, sino que yo creo que hay que volver a retomar lo que se hizo en movimientos como Fluxo, el futurismo italiano, el Dada, que el creador hacía todo. Tenía esa energía brutal de llevar la palabra, el arte, la creación, el dinero, los gestores, así que creo que esa es la intención. Creo que en eso, lo que él pregunta, me parece que sí. Hay que expandir más allá del diseño para llevar el proyecto. Yo creo que es una buena energía. Yo, Mario, estoy de acuerdo contigo y no dejamos de hacer diseño si es que nos hacemos cargo de la ejecución del proyecto. Seguimos diseñando formas para poder dejar vivo el proyecto. Al final es el diseño de un sistema para que exista la publicación. Y la verdad es que la otra vía sería que nosotros delegáramos a una persona experta en temas comerciales, y ahí inmediatamente se tergiversa y se pierde el valor, el sentido que viene desde una raíz muchísimo más profunda, que la trae el autor, y que probablemente, o el diseñador o el creador de la pieza, y que probablemente quien quiera llevarlo al mercado rápidamente puede pasar por sobre esos principios o sobre esas virtudes, va y le pone un papel más barato, o va y cambia los colores porque le conviene bajar el costo, no sé. Por lo tanto, nosotros seguimos haciendo diseño si es que nos hacemos cargo de, como dice Jaime, de las variables económicas y más allá de la pieza en particular. Entonces yo creo que también va para allá, va un poco la pega del diseñador ahora actualmente. Ya dejamos de ser diseñadores solo de forma, sino que, como decís tú, somos diseñadores de sistemas, de procesos,
diseñadores de equipo, y yo creo que mientras uno como diseñador se puede involucrar en un proyecto desde más el comienzo del proceso, y uno se involucra en la toma de decisiones, no cuando ya está todo ya más cerrado, sino que uno participa de las decisiones de contenido, de determinaciones de costos, el proyecto en sí se enriquece mucho más. Yo creo que la visión del diseñador es súper enriquecedora en los equipos, y sobre todo en proyectos editoriales. La idea que teníamos con el diplomado también un poco era eso, por eso está este curso de la Fabiola, que poder llevar a cabo un proyecto editorial personal de principio a fin. Yo creo que también esta como pandemia nos ha llevado como a la encrucijada de que uno ojalá pueda generar su propio proyecto y no siempre depender del encargo de otro, y uno poder ser el gestor de sus propios proyectos y poder en ese sentido dejar de depender. Y así que sí, pues la respuesta yo creo que sí, uno como diseñador, entender que uno diseña mucho más allá que solo formas, uno diseña contenido, uno elabora equipos, uno participa en la toma de decisiones, ojalá de principio a fin. Sí, y lo otro de el diseñador, o sea, cuando uno piensa qué es lo que es un diseñador, es muy difícil definir qué es un diseñador, y qué nos compete y qué no. Y cada vez se está abarcando más el proceso de un diseñador en cuanto al ámbito de trabajo, porque un diseñador puede estar articulando distintos soportes, distintos medios, puede trabajar en empresas como coordinando. Yo siempre he pensado que el diseñador es un relacionador, o sea, todo el proceso de relaciones que viene desde crear y pensar un libro en este caso, o cualquier pieza gráfica, hasta el término de eso, hay que terminar también diciendo cuál es la relación con el lector, a quién le estoy comunicando, y después ese feedback viene hacia uno, se devuelve de alguna manera. Entonces pensar en que el diseñador es un relacionador de varios pasos que se van articulando, es bueno entenderlo como eso, no hay ninguno que se anula, al contrario, entre más se suban, más uno tome otros momentos, otros medios, otras instancias, mayor es la capacidad de relacionar y del conocimiento. O sea, creo que el diseñador tiene que ser un conocedor, un investigador y un relacionador de la imagen y de la palabra. Eso. Andrea, no sé, ¿algo más? ¿O No, yo creo, no, hay preguntas, pero creo que ya como nos hemos extendido más de la hora que teníamos acordada y pactada. No sé si están disponibles para una pregunta más o bueno, sí, ¿cuál podría ser? hay una que dice, ¿consideran que aún se puede hacer vanguardia en el diseño? ¿O si solo Obvio se que sí. ingenio creativo en un bucle de eclecticismo sin fin? O sea, para mí la respuesta es súper obvia. Obvio que sí, no sabría qué más decir. El diseño siempre es vanguardia, creo yo. No, es una condición por defecto. Y no pasa solo por ser ingenioso y creativo, como dice ahí en el chat, sino que pasa por ser propositivo, por estar informado, por ser empático, por conocer al otro. Y desde ahí, la vanguardia, ojalá que sí, pues siempre, creo yo. Ahora hay que preguntarse, perdón, ¿puedo hablar? Sí. Ah, ya. Hay que preguntarse qué es lo que la vanguardia, hacia dónde vamos, porque en verdad el diseño compete, o sea, con otras disciplinas, que es las artes, las humanidades, la ciencia. Entonces, al tener relaciones con otras disciplinas, eso siempre está abriendo mundos nuevos. Entonces, de alguna manera, si uno ve el diseñador como un investigador, como quien un científico investiga sobre una problemática que se pone como una metodología, el diseñador también. Entonces yo creo que es buena la pregunta porque yo también me la hago, ¿será cierto? O ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde va la innovación o hasta dónde no? Y yo creo que las posibilidades del diseñador también es abrirse a otros campos. Esta cosa interdisciplinaria es algo que sí compete al diseñador y sí nos ayuda a crear o innovar en circunstancias donde uno dice ya está todo hecho. O sea, uno siempre mira y dice, pero si ya está todo hecho. O sea, Internet y todo lo que nos arroja hasta una palabra en relación a imágenes es tan amplio que uno se puede frustrar.
pero esa frustración hay que llevarlo a otras líneas de profesiones y de oficios. O sea, la interrelación entre un equipo de trabajo ayuda mucho a la innovación en el diseño. Perfecto, gracias. Bueno, para cerrar, les agradezco a todos los que se inscribieron su participación y los dejo invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales para las próximas actividades. Y bueno, muy especialmente a el equipo, Andrea, Jimena, Fabiola, Mario y Beltrán. Soledad Escudero dejó en el chat su mail, más el de posgrado en caso de que tengan consultas, y creo que la Sole les va a enviar un mail en caso de que quieran hacer algún comentario o sugerencia posteriormente. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.